La llave significa, hacia una puerta significa protección porque no está abierta y no tiene acceso para todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener ese tipo de personas en nuestra vida también. Personas de las cuales nosotros podemos confiar ciertas cosas en nuestra vida. Ahora, no podemos confiar en otra persona 100% y no podemos ser como un libro abierto con cualquier persona. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, Jesús mismo dice que nosotros debemos de depositar toda nuestra confianza solamente en el Padre y el Hijo, porque ellos no nos van a defraudar. Mas, sin embargo, el ser humano tiene la tendencia a fallar. Por eso es que nosotros debemos de tener esa intimidad con Dios y con el Hijo, para que esas cosas que nosotros no las podemos decir a un ser humano, se las decimos a ellos. Ellos nunca nos van a fallar, ellos nunca nos van a defraudar. Así que esas son puertas de las cuales nosotros podemos confiar al 100%, porque esa puerta, cada uno de nosotros tiene una llave específica que solamente nosotros podemos abrirla, nadie más. Amén. Entonces, en las escrituras hay muchas descripciones y referencias cargadas de significado sobre las puertas. Por ejemplo, como vimos, Dios cerró la puerta del arca antes que se desencadenara el diluvio para proteger a los que estaban dentro, que era Noé y su familia, y para no permitirle el acceso a la gente que estaban afuera, los cuales Dios le había dado prédica por más de 100 años. Nunca le creyeron, siempre lo rechazaron, y cuando vino el momento de la verdad, Dios dijo: cierre la puerta, listo, ya no hay tiempo para más nada. Así que otra de las cosas que nosotros podemos ver es que las puertas de las ciudades se cerraban en aquellos tiempos en las noches ante el peligro de una invasión o un ataque enemigo. Recuerden que en aquellos tiempos no vivíamos como vivimos hoy, que bueno, vamos a decir, de cierta manera, los países tienen una puerta que viene siendo la puerta de entrada por migración, vamos a poner de esa manera. Pero en aquellos tiempos que los países no eran tan grandes, eran como pequeñas ciudades. Las ciudades eran rodeadas con unas paredes fuertísimas, hechas de ese tipo de material que existía en aquel tiempo, y eso las protegía de una invasión o de que alguien entrara por cualquier lado. Solamente había una forma de entrar y era por la puerta principal. Como sucede, por ejemplo, en ciertas comunidades donde solamente hay una entrada, y en esa entrada hay un personal de seguridad, que si esa persona que viene no está autorizada para entrar, bueno, tiene que devolverse porque no le dan acceso. En aquellos tiempos las ciudades eran así, y las puertas representaban una especie de seguridad en caso de un ataque del enemigo. O sea, aquí podemos ver que las puertas tienen diferentes significados, y de acuerdo a cómo nosotros las usemos, vamos a obtener el resultado. Así que otra de las cosas fue que pasó, según las escrituras, Sansón, que era el hombre más fuerte que Dios había creado en aquel tiempo, Sansón se echó sobre sus hombros las puertas de la ciudad de Gaza, con todo y columna, no simplemente la puerta, incluyendo su cerrejo. O sea, ¿por qué? Porque él, ya vamos a ver el por qué él arrancó esa puerta de centro y dejó totalmente la ciudad sin ningún tipo de seguridad. Entonces, las puertas también hablan de autoridad, como ya dice. En la antigüedad, cuando los ejércitos vencían a sus oponentes, eran común que destruyesen e incendiaran las puertas de las ciudades conquistadas. Con eso demostraban que la autoridad de ese lugar había sido vencida. Así, cuando Jerusalén fue sitiada y posteriormente capturada, tanto el muro como las puertas que resguardaban la ciudad fueron incendiadas y fueron destruidas
¿Para qué Dios hace esto? Para que todo aquel que quiera entrar tenga acceso. Así es nuestra vida. ¿Ok? Nosotros no podemos darle acceso a todo el mundo. Porque cuando nosotros le damos acceso a todo el mundo a nuestra vida, cosas malas van a pasar porque gente mala van a entrar a nuestra vida solamente para dañarnos. Cuando nosotros vivimos en una comunidad donde nadie puede entrar, simplemente aquel que tenga autorización, si quitan ese personal de la puerta principal y abren la puerta para que todo el que quiera entrar entra, ¿saben qué va a suceder? Esa comunidad se va a volver un puro desastre. ¿Por qué? Porque la tranquilidad que se sentían teniendo a alguien en la puerta de seguridad que no dejaba pasar a nadie, uno se sentía tranquilo, uno se sentía a salvo. Pero ahora que cualquiera puede entrar y salir porque no hay nadie que se lo prohíba, entonces las personas que viven ahí dentro ya están inseguras y están bastante incómodas. ¿Qué quiero yo decir con esto? Nuestra vida es como una comunidad donde nosotros tenemos nuestro, vamos a decir, nuestro espacio protegido, vamos a ponerlo, nuestro espacio de protección donde nosotros nos sentimos cómodos, y por tal razón nosotros no podemos darle acceso a cualquier persona que venga que llegue a nosotros, porque nosotros realmente podemos, como dice el viejo refrán, cara vemos, mas corazones no sabemos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y aún así muchas veces se pueden presentar personas a nuestra vida de los cuales nos pueden deleitar o nos pueden asombrar su forma de ser, pero no podemos abrirle la puerta hasta que nosotros no conozcamos realmente qué tipo de persona es. Porque como dice la Biblia, nos enseña que habrán lobos disfrazados de oveja simplemente para engañarnos. Por eso es que suceden tantas cosas hoy en día, porque hay personas que son muy inteligentes en llevar una doble personalidad. Entonces, que muestran la personalidad que quieren para lograr lo que ellos se han propuesto, pero una vez ya obtienen su objetivo, entonces salen a relucir realmente quién es la persona. Y por eso es que muchas veces uno sufre de excesiones, como como aprendimos en una enseñanza, no hace mucho que dimos de eso. Entonces, para uno no sufrir ese tipo de excesión en la vida, tenemos que aprender primeramente a tratar de indagar y conocer a quién nosotros le vamos a abrir la puerta de nuestra vida, y en este caso igual la puerta de nuestra casa. ¿Por qué? Porque eso tiene un significado bien grande. Así que el Señor Jesucristo comparó al pueblo con un rebaño de ovejas que están en un corral donde la puerta actúa como un elemento clave para reconocer al verdadero pastor del rebaño. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es la puerta. Él es la puerta de puerta, ¿ok? La puerta de la vida, la puerta de la esperanza, la puerta de la salvación. Dice Él que nadie entra al Padre si no es a través del Hijo. En este caso, la puerta simboliza que Jesús es el que nos permite pasar de donde nosotros estamos a donde está el Padre. Él actúa como una especie de esa puerta que nos da acceso hacia el Padre. Antes de Jesús venir, no había puerta. Nosotros no teníamos forma como tener ese acceso hacia el Padre porque no existía. En este caso, Dios lo manda, y si nosotros nos ponemos a ver y meditamos un poquito en el versículo que dice que Dios habla específicamente acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha, y que una de ellas es la que llega
la que nos lleva a nosotros a la salvación, a la vida eterna, y la otra nos lleva a nosotros por una puerta ancha, entramos por un camino ancho, espacioso y sin ningún límite y sin ninguna cohibición, pero al final nos lleva a la muerte, que viene siendo la muerte espiritual, y nos lleva al infierno, que es lo que Satanás va a heredar al final. Entonces, Satanás es una especie de la puerta ancha que nos ofrece todo, no nos cohíbe nada, pero el final es destrucción, como dice el versículo. Mas, sin embargo, Jesús representa la puerta estrecha donde nosotros tenemos que saber caminar, tenemos que cohibirnos de muchas cosas y tenemos que ir despacio porque el camino es estrecho. Pero el final es la salvación de vida. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos, toda la escritura tiene una correlación, un versículo con otro y los hechos de los cuales Dios dice que suceden para nosotros poder tener como esa concordancia de que en una parte de la Biblia Dios habla de esto, pero en otra parte habla de algo diferente, pero hay una similitud bien cercana entre una cosa y la otra. Así que en este caso Jesús compara a un rebaño de ovejas, Él lo compara con estas puertas que tiene ahí y que solamente tiene cierto límite donde ellas se pueden mover. Así deberíamos de ser nosotros los cristianos, que no solamente podemos movernos en cierto límite, donde nosotros en ese límite nos mantenemos seguros y nos mantenemos a salvo, que es lo que significa que las ovejas tenían un rebaño de ovejas, un círculo donde tenía una puerta y ahí ellas se sentían seguras. Porque cuando nosotros estamos caminando y nos estamos moviendo bajo la cobertura del círculo de la sombra de Dios, nosotros estamos seguros. Ahora, una vez nosotros nos salimos bajo de esa sombra o esa cobertura, ya nosotros estamos expuestos al mundo exterior, que en este caso es el que lo controla, es Satanás. Y por eso es que hay esa correlación entre las puertas y el espacio en el cual nosotros nos movemos. ¿Okay? Si nosotros entramos a un sitio, o vamos a ponerlo de esta forma, si nosotros vemos una casa con la puerta abierta y nosotros vamos a tocar a esa casa porque vamos a decir, vamos a ponerla de esta forma. Yo que trabajo en apartamentos de rentas, ¿okay? Y yo tengo que ir a hacer ciertas órdenes a ciertos apartamentos. Nosotros, por supuesto, tenemos llaves de todos los apartamentos y cada vez que yo tengo que ir a un apartamento de eso, por supuesto, yo voy y busco la llave. Eso queda registrado a qué hora, qué día y quién cogió esa llave, por si cualquier cosa pasa. Ahora, yo voy con la llave a un apartamento específico del cual yo tengo que hacer algo. Si yo voy y toco la puerta, como normalmente se debe de hacer, yo toco la puerta y esa puerta, por casualidad, cuando yo la toco, se abre porque no estaba bien cerrada, yo automáticamente retrocedo y voy a la oficina y digo, fui a hacer una orden a este apartamento, toqué la puerta, pero la puerta estaba abierta. ¿Saben por qué? Porque al estar abierta, está expuesta a que cualquier persona haya entrado primero que yo y haya cogido cualquier cosa valiosa dentro de ese apartamento. Ahora vengo yo y entro, aún sabiendo que la puerta estuvo abierta. Entonces estoy expuesto a que me acusen de algo que yo no hice. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos encontramos en situaciones o nos encontramos con personas que son muy abiertas con uno, porque detrás de esa apertura hay algo que nos puede causar daño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto es una enseñanza impresionantemente profunda. Dios nos está enseñando aquí Biblia, nos está enseñando cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de analizar nuestro día a día y con
y de qué forma nosotros debemos reaccionar de acuerdo a la situación en la que nosotros nos encontremos. Y en esto de estas puertas, Dios nos está hablando, nos está dando un significado bien grande de cómo nosotros debemos de aprender de cada una de ellas para de esa forma nosotros poder distinguir cada tipo de persona que llegan a nuestra vida. Y de esa forma nosotros poder saber si le abrimos para que entren o simplemente le hablamos con la puerta media abierta, como muchas veces hacemos. Muchas veces personas vienen, por ejemplo, muchas veces yo he estado en mi casa, vienen, tocan la puerta, quizá vendedores o cosas así, y yo le abro un poquito la puerta para ver quién es y de ahí yo hablo con la persona. Pero yo no le digo, entra, porque yo no conozco a esa persona. Yo no sé cuál es la mentalidad de esa persona. Y muchas veces si miro por la persiana y veo que es una persona que yo no conozco y yo no veo que tiene, muchas veces ni le hablo. Entonces, eso significa lo mismo en nuestra vida. No podemos ser el tipo de puerta que abre para los dos lados y que no tiene ningún tipo de límite o de restricciones. Porque como la persona buena entran las malas. Y eso es lo que nosotros muchas veces permitimos en nuestra vida y después estamos viviendo las consecuencias. Amén. Y Dios nos está enseñando a través de esta enseñanza de que nosotros tenemos que aprender a distinguir qué metal es esa puerta o qué tipo de puerta es, si tiene cerradura o no, si es de cristal o si es plástica o si es de metal o de madera. Es impresionante la similitud que tienen esas cosas con el mundo actual en el cual nosotros nos movemos todos los días. Así que tenemos que entender que la única puerta que nosotros tenemos para que nos va a llevar a la vida es Jesús. Así que también como Jesús, como Dios tiene su puerta, también Satanás tiene sus puertas al infierno. Y la puerta de Satanás al infierno son estas puertas que nosotros tenemos en este mundo en el cual Él nos engaña haciéndonos creer que todo lo que Él puede ofrecer, que es lo único que Satanás puede ofrecer. Esto es la verdad y lo voy a decir para que lo tengamos bien claro. La única cosa que Satanás puede ofrecerle al ser humano en esta tierra son los deseos de la carne. Satanás no puede ofrecer absolutamente ninguna otra cosa que los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son los que nos llevan a nosotros al mismo infierno. Y como Él sabe que Él no tiene salvación ni tiene escapatoria, la lucha de Él contra Dios es tratar de llevar la mayor cantidad de gente al infierno con Él que pueda. Entonces, como Él sabe que la gente cuando se le pone restricción o se le ponen cohibición o se le ponen límites, muchas veces a nosotros no nos gusta y preferimos irnos por el sitio donde no hay norma, donde no hay límite, donde no hay leyes, pero que ese camino es un camino de destrucción, el cual a nosotros al final vamos a tener que pagar. Entonces, ya Satanás, sabiendo esto, dice, ok, yo lo que le puedo ofrecer es todas estas cosas: placeres, envidia, odio, rencor, adulterio, fornicación, crítica, mentira, laxivia, ¿qué otras cosas así? Avaricia. Todas esas cosas que son los deseos de la carne son las únicas cosas de las cuales Satanás puede ofrecernos, y gratis de acuerdo a Él. Él dice, todas estas cosas que están en este mundo son para que ustedes la disfruten y no tienen consecuencias. Ahora, la palabra de Dios nos enseña
Esto está en Proverbios. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ese es el problema. Satanás nos ha engañado y nosotros le hemos creído. Bueno, nosotros le creíamos, vamos a decirlo. Y nosotros íbamos a un camino que solamente hay destrucción. Pero gracias a Dios que Él vino y nos sacó de ese camino. Nosotros íbamos por el camino ancho. Y Dios vino y nos sacó de ahí y nos puso en el camino estrecho. Entonces nosotros ahora tenemos que someternos a las normas y al límite de velocidad que ese camino estrecho tiene. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar de una forma en la cual cuando nosotros lleguemos al final tengamos vida eterna, que es lo que quiere, y no que nos vayamos por el camino ancho a toda velocidad, sin límite de ningún tipo, pero que al final nosotros nos vamos a estrellar bien duro con el infierno y no vamos a poder tener escapatoria. Así que yo prefiero que nosotros aprendamos a analizar estos de la puerta. De verdad que me ha gustado mucho porque le he encontrado un significado y una similitud impresionantemente grande a lo que nosotros vivimos día a día. Y Dios a través de cualquier cosa puede enseñarnos a nosotros maravilla. Y eso es lo que está haciendo. Así que vamos a dejarla aquí. Ya me falta un poquito que la vamos a terminar. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener una claridad en cuanto a lo que Dios dice, de lo cual nosotros deberíamos de cuidarnos, de lo cual nosotros tenemos que alejarnos y de lo cual nosotros tenemos que ponerle restricciones para que la palabra de Dios pueda tener ese efecto por el cual Él nos le está dando. Amén.